Dile que le ponga música. La paz del Señor sea con todos los hermanos, las hermanas de todo el mundo. HPTV Internacional les da la más cordial bienvenida. Y su hermano Cirilo Ramírez Vázquez también les da una calurosa bienvenida a este programa Vivencias. Es la historia de la iglesia, decía el apóstol Samuel Joaquín. La historia de la iglesia, dice, es como la historia de Cristo. De 1926 a la fecha, muchos libros se podían escribir de cada hecho, cada crecimiento de la iglesia, cada lugar más que se anexaba a la iglesia. Es lo que tu hermano hace cada jueves a las 9 de la noche, hablar de la historia de la iglesia. Bien, transmite también HPTV Internacional, Universal Talents, Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV y Washington Times para todo el mundo. A todos, a todas, bienvenidos a este programa. Bien, hoy empezaremos, hermanos, a hablar. Es 8 de junio del año 2023. Y hubo, hermanos, muchos sucesos que, hermanos, pasaron hace ya muchos años, en 1964, también en el mes de junio de ese año, aquí en la ciudad de Guadalajara y aquí en la hermosa provincia. La gravedad del apóstol Aarón Joaquín González. Ya platicamos, ya dijimos de su última gira que hizo y que de la Ciudad de México él quería ir a Centroamérica, pero ya Dios no se lo permitió. Se agravó el apóstol del Señor, lo trajeron aquí a Guadalajara ya muy agravado. Vinieron algunos médicos, sobre todo conocidos de él, amigos de él, para atenderlo, para verlo en su gravedad. Sin embargo, todos sabemos que su cuerpo ya estaba muy cansado, ya estaba muy fatigado y no hubo ya, hermanos, una esperanza de vida. El mismo médico le dijo a la hermana Elisa, le dijo a las hijas, a los hijos, que no había mucha esperanza de vida. En su gravedad estuvo el apóstol Aarón Joaquín en su casa. La mayoría de los hermanos que han venido a Guadalajara de todo el mundo, ¿cómo estimamos esa casa? Por muchos años, desde que el apóstol Aarón Joaquín la habitó, se le llamó, se le conocía como la Casa Grande. Desde la 12 de octubre en el templo que está aquí en Guadalajara, que fue antes que la provincia, en la pura esquina también hizo una casa a lo mejor un poquito más pequeña, también con un balconcito, y ahí salía el apóstol Aarón Joaquín allá en los años 50 para saludar a la iglesita que entonces venía de algunas partes de aquí del mismo estado, 200, 300 hermanos, y desde allá se le empezó a llamar la Casa Grande. Ahí, hermanos, llegó el apóstol Aarón Joaquín a convalecer de su enfermedad, ya no por muchos días. Los hermanos, en aquel entonces, ministros encargados de las iglesitas que tenía 70, 80 más o menos, se dejaron venir, hermanos, al oír la gravedad del apóstol Aarón Joaquín. También se vino su hijo Samuel, que andaba en la obra,
platicamos hace 8 días que llegó, se abrazó de su padre, del apóstol. El apóstol ya en su agonía toma su Biblia, su arma que le había acompañado muchos años y se le entrega en sus manos, se le entrega en sus brazos para que él se hiciera cargo de esta Biblia. Un regalo muy, muy grande, muy especial. Entonces se vinieron los hermanos ministros de las diferentes iglesias. Estoy hablando de aquellos hermanos primeros ministros de la iglesia, el hermano José Chávez, el hermano Ignacio Castañeda, el hermano Julián Zamora, el hermano Prisciliano, el hermano Rodolfo también, el hermano Pablo Valdés también, tiempos del apóstol Aarón Joaquín, algunos otros hermanos a veces no alcanzaron todavía grado, como el hermano Juan Castrejón, que también es de tiempo del apóstol Aarón Joaquín. Se vinieron los 60, 70 hermanos ministros para estar al pendiente de la salud del apóstol del Señor. Su hermano vivía en Maravillas, Estado de México. Se vino el hermano encargado de ahí, Juan de la Cruz. Su hermano que estaba por ahí muy cerca, Roberto de la Cruz, también se vino. El hermano del Distrito Federal, Joaquín Chic, también se vino para estar aquí al pendiente de la salud, hermanos, del apóstol Aarón Joaquín. También varios miembros de la Iglesia del Señor se vinieron para estar al pendiente de la salud del apóstol. Muchos miembros, aunque la iglesia no era muy grande, pero sí alrededor de unos 1000 hermanos, miembros de la iglesia, se vinieron con los encargados, con los ministros, para pues estar al pendiente. Se les avisó que el apóstol Aarón Joaquín estaba no grave, sino muy grave. Se hacían oraciones continuamente, hermanos, en la iglesia. Cuando salían los hermanos de la iglesia en cualquier oración, no salían para irse, hermanos, inmediatamente a sus casas, a sus hogares, para descansar, para alguna... No, siempre se quedaba, hermanos, un grupo muy numeroso ahí en las escalinatas antes de entrar al templo. Estamos hablando de aquel templo de 2 aguas que tenía una puerta para las mujeres y otra para los hombres, y en medio tenía una barda tapando el centro, el frente de aquel templecito, pero afuera había una fuente, había unos jardines, había unos escalones también para bajar a la glorieta, a la calle de la glorieta, y enfrente estaba la casa grande. Ahí muchos hermanos, después de la oración, se quedaban. En la noche, muchos hermanos también ahí se quedaban, algunos hasta velando toda la noche hasta las 5 de la mañana, siempre al pendientes de alguna noticia que viniera de la casa grande, pues para reconfortarse, para estar tranquilos, para estar a gusto. Al apóstol Aarón se le puso allí en una recámara que está pegadita al balcón. Esa recámara era pues la de él, la de la hermana Elisa. Ahí en ese cuartito, pues antes de entrar había un pasillo, había una escalera para subir hacia ese segundo piso, y antes ahí había también otro cuartito y en medio el pasillo, y ahí se la pasaba también la familia. Se vino la hermana María Joaquín, la hermana Rebeca Joaquín, la hermana Ana Joaquín, los esposos también de ellas, el hermano Cornelio, esposo de la hermana Rebeca, hermano José Chávez, esposo de la hermana María, hermano Joaquín Chique, esposo de la hermana Anita. Se vinieron para estar pues ahí al pendiente, ahí amontonados en aquel cuartito que solo separaba un pasillo del cuarto del apóstol Aarón Joaquín, donde estaba él convaleciendo. A veces en su agonía, el apóstol Aarón Joaquín quería ver a los hermanos.
los que se quedaban ahí en las gradas, en el jardincito, por ahí sentados en lo que era la fuente, él pedía que en su camita, aquella camita como las camas de hospitales tienen rueditas, se le sube, hermanos, manualmente para que la cabeza se vaya, hermanos, levantando. Y en esa camita él pedía en algunas ocasiones, sobre todo al salir de la iglesia de la oración, que la llevaran entre dos hermanos o hermanas, tenía rueditas, no estaba difícil, que la sacaran ahí al balconcito. Y ya estando en el balconcito, algunas hermanas, como sus hijas, la hermana Elisa, le levantaban la mano. Ella no podía, le levantaban la mano para que le saludara a los hermanos que estaban allá al pendiente de él. Le levantaban también una parte de la cama para que con su cabeza volteado hacia las escalinatas del templo, el exterior de aquel templecito, pues él mirara a los hermanos que estaban ahí al pendiente de su salud. Acababan de salir de orar por la salud de él. Y ahí, hermanos, se la pasaba cuando ya se sentía más cansado. Lo metían ya dentro, hermanos, otra vez a su cuartito. No era diario, hermanos, que lo sacaran. No podía el apóstol, estaba convaleciente. La última plática que tuvo fue, hermanos, con su hijo Samuel Joaquín, cuando llegó de Tepic para verlo en su gravedad. Y de ahí, hermanos, en adelante, las últimas palabras que el apóstol Aarón Joaquín habló fueron con su hijo Samuel Joaquín. Las que ya sabemos que dijo: solo a ti te estaba esperando, Dios te va a ayudar, Dios va a ser contigo. Y le regala, hermano, su Biblia. De ahí ya el apóstol no volvió, hermanos, a proferir palabras. Sí, hermanos, estaba consciente, sí abría sus ojos para ver, hermanos, a los hermanos que estaban ahí. A veces entraban algunos pastores. Cuando ya se agravó más, pusieron, hermanos, una cortina en la ventana que da al balcón de su cuartito, y dejaban entrar algunos hermanos, sobre todo algunos ministros, para que entraran, hermanos, por las escaleritas, el pasillo, y ahí en el balcón, a través de unas cortinas que pusieron transparentes, veían ahí en la cama el cuerpo del apóstol, veían su figura del apóstol Aarón Joaquín, que ya no podía, hermanos, proferir palabras. Estaba, hermanos, ya muy grave el apóstol, pero dejaban que los hermanos entraran y que a través de esas cortinas lo miraran ahí desde el balcón. Ya lo miraban, se bajaban, algunos a lo mejor llorando por ver la gravedad de aquel a quien tanto amaban, de quien tanto habían recibido. Muchos habían recibido grado de él, de diáconos, de pastores, muchos hermanos. Mano José Chávez, mano Ignacio Castañeda, mano Julián Zamora, mano Prisciliano, muchos habían recibido ese grado. Entonces, siempre la gratitud mueve, hermanos, y hace que se derramen lágrimas al ver la condición de aquel que tanto nos ha ayudado. Ya los hermanos lo veían, ya se bajaban, hermanos. Muchos de ahí se dirigían al templo para orarle a Dios: Señor, pues sánalo, Señor, está muy grave, sana a tu apóstol. Lo que nosotros también no hace muchos años vivimos y que le pedíamos a Dios que Dios sanara al apóstol Samuel Joaquín. Aquí las calles se llenaron, ya la iglesia había crecido mucho. En tiempo del apóstol Aarón Joaquín, no, hermanos,
dije, vendrían unos 1000 hermanos, unos 70, 80 encargados para estar ahí, hermanos, al pendiente en las gradas de la salida, hermanos, del templo, de la salud del apóstol Aarón Joaquín González. Pero se agravó, hermanos, más, demasiado se agravó el apóstol del Señor, hasta que, hermanos, sin duda, sintió la familia, el médico también que lo atendía, les dijo que ya no había ninguna esperanza, ya, hermanos, de que pudiera él, hermanos, sanar. Ya no hay esperanza. Bueno, estando ahí, hermanos, la familia, un 9 de junio a las 3:40 de la tarde del 9 de junio, 3:40 de la tarde, el apóstol Aarón Joaquín, teniendo ahí a la familia en su derredor, el hermano Santiago, el hermano Samuel, la hermana Anita, la hermana María, la hermana Rebeca, algunos esposos de ella, rodeado ahí de su familia. Platicaba el apóstol Samuel Joaquín en el testimonio que él daba. Abrió, hermanos, sus ojos. No hablaba. Dijimos de la última plática que tuvo con su hijo Samuel, ya no habló ni una palabra. Ya no hablaba. Pero en ese momento, estando ahí la familia reunida, abrió sus ojos el apóstol del Señor. No dijo ninguna palabra. Empezó, hermanos, a verlos, a contemplarlos, a todos, con ternura, con paz, con tranquilidad. Así estuvo en sus últimos segundos, últimos momentos, el apóstol Aarón Joaquín. Nada de desesperación, nada de dolor tampoco, de quejidos. Dios le dio, hermanos, los últimos momentos muy tranquilos. Sosiego, tranquilidad. Un suspiro, hermanos, salió, hermanos, de sus labios. Último suspiro de la vida del apóstol. Luego cierra sus ojos. Viene el silencio. Y duerme. Duerme el apóstol del Señor, Aarón Joaquín González, rodeado de su familia. Los ministros estaban afuera. La iglesia ahí estaba también, hermanos, afuera al pendiente, los de aquí de Guadalajara, los que vinieron de otros lugares. Durmió rodeado de su familia, rodeado del cuerpo ministerial, rodeado de muchos miembros de las iglesias que vinieron para estar, hermanos, con él. Vino el silencio. Cierra sus ojos. El silencio del adiós. Luego, nada. Sus ojos se cerraron para siempre. 9 de junio, 3:40 de la tarde. Cuando ya la familia, hermanos, vio que ya el apóstol había dormido, también, hermanos, hubo tranquilidad. Sí hubo lágrimas, pero tranquilidad entre ellos. Le hablan al doctor Vélez, que era el que lo había, hermanos, atendido en su enfermedad. Y ya el doctor Vélez le dice a la familia que ya el apóstol Aarón Joaquín se había ido al paraíso de los que duermen. Y siguió, hermanos, ahí, pues las lágrimas. Al ver ya el cuerpo inerte, la hermana Elisa se acerca, besa, hermanos,
con mucha devoción, con mucho respeto, con mucho agradecimiento al que había sido su esposo durante, hermanos, muchos años, 40 o más años, y que había vivido al lado de él una vida feliz, una vida en Cristo el Señor. Durmió el apóstol Aaron. Mañana es 9 de junio, se cumple un aniversario más de que duerme en el Señor un apóstol primero de la restauración, llamado en 1926 Aarón Joaquín González. Duerme en el Señor 9 de junio de 1964, 3:40 de la tarde, para la honra y la gloria. Testimonio vivo, lo vimos y lo oímos muchas veces del apóstol Samuel Joaquín, su hijo, y de la hermana Elisa Flores y de muchos ministros que estuvieron presentes ese día aquí en la ciudad de Guadalajara, en hermosa provincia, para la honra y la gloria. ¿Hay algún mensaje? Sí, hermano. Vamos a algunos mensajes, hermanos, que se comunican con nosotros. Qué bueno. Hay un hermano, dice, desde María Inés Montoya Cariz, una hermana desde Santiago de Chile. Dios le pague por compartir hermoso testimonio. Dios bendiga a la hermana, Dios bendiga a Chile, Dios bendiga a todos aquellos países en el nombre del Señor Jesucristo. Sudamérica es para Cristo. Dice mi hermano, hermosa historia del apóstol Aarón Joaquín. Dios la bendiga. Joshua Alejandro Camarena, Dios lo bendiga. Hermoso testimonio. Vamos a seguir, hermanos. Vamos a seguir, hermanos, con otro testimonio. Ya si hay hermanos que más que quieran comunicarse, también que lo hagan en el nombre del Señor Jesucristo. Bien. Ahora, hermanos, vamos a hablar un testimonio del apóstol Samuel Joaquín. También en ese tiempo, en esos días, 9 de junio de 1964. El apóstol, antes, dos, 3 días antes que durmiera el apóstol Aarón Joaquín, tuvo su última comunicación con él en aquel abrazo, en aquel llanto, en aquel lloro y en aquellas palabras que había dicho el apóstol Aarón Joaquín, que si podría su hijo Samuel con la iglesia. El apóstol Aarón Joaquín le dijo que Dios iba a estar con él, porque él era ya el elegido desde hacía mucho tiempo o desde antes que él naciera. Sale el apóstol Samuel Joaquín de aquella, hermanos, casa grande, como lo había hecho en esos días de la enfermedad, hermanos, del apóstol Aarón Joaquín. Pues él iba a ver a su padre, está en una guardia ahí, pero hermanos, cuando él salía a algún asunto o a su casa con su familia o a dormir o salía en alguna hora rumbo al templo para hacer oración como todos los demás hermanos que estaban ahí haciendo oración. Hubo señales de la manifestación de Dios desde antes que durmiera el apóstol Aarón Joaquín, de que el apóstol Samuel Joaquín era el que Dios iba a llamar para que siguiera
el ministerio apostólico en la iglesia a la luz del mundo. Entonces decíamos, él salía inmediatamente, hermanos, al salir de la casa grande, venían los hermanos ministros, llegaban, hermanos, a rodearlo, a lo mejor algunos a preguntarle, ¿cómo está? ¿Cómo sigue el apóstol Aarón Joaquín? Si es cuando el apóstol Samuel Joaquín iba al templo a orar por su padre en su gravedad, igual, hermanos, los ministros, pastores, primeros pastores, entraban, hermanos, con él, siguiéndolo a él, atrás de él, en ese sentir que pone Dios en el corazón como un reconocimiento a que él era el que Dios ya había llamado para seguir el ministerio apostólico del apóstol Aarón Joaquín. Siempre lo seguían, siempre andaban, hermanos, detrás de él al templo, a la oración. En cada vez, hermanos, que él salía de la casa grande, ahí estaban los ministros, ya no esperando al apóstol Aarón Joaquín, porque estaba ya en sus últimos momentos, en su enfermedad, en su agonía. Estaban esperando ahí a que saliera el hermano Samuel para preguntarle, para ir a donde él iba, sobre todo al templo, a la oración. Lo seguían, lo rodeaban, andaban, hermanos, con él, ya, hermanos, señalando Dios que él era. Cuando él hablaba, hermanos, a la iglesia, allí estaban los ministros, como cuando estuvieron rodeando al apóstol Aarón Joaquín en el ministerio. A veces se paraba el apóstol Samuel Joaquín viendo la gravedad de su padre y viendo que había hermanos, muchos ahí, hermanos, en las esplanadas, en los atrios, y él, hermanos, viendo tal cantidad de hermanos, él sentía subir, hermanos, al ministerio y ahí hablar, hermanos, con los hermanos para que siguieran orando, siguieran pidiéndole a Dios por la salud del apóstol Aarón Joaquín. Y la iglesia lo seguía, hermanos, como un solo hombre. Los ministros iban también y lo seguían también, sabiendo a lo que iba, a pedirle a los hermanos que oraran. Él mismo, hermanos, ahí en el ministerio, orando, hermanos, por el apóstol Aarón Joaquín en su gravedad. Pero la iglesita de aquel entonces, ahí, hermano, llena la iglesita cuando él se paraba a pedir oración. Todos los ministros ahí, hermanos, también rodeándolo a él cuando él, hermanos, se paraba a pedir la oración. Salía el apóstol Samuel Joaquín, después de orar por el apóstol Aarón Joaquín, y salían todos los hermanos ministros también, hermanos, con él, y la iglesia también después salía. Ya ese día, como dijimos, 9 de junio de 1964, ahí estaba la iglesia, hermanos, en la explanada. Ahí estaban los ministros en la explanada, en la casa grande, en aquel cuartito y en el pasillito solo estaba la familia, las hijas, los hijos, los esposos de sus hijas, las esposas de sus hijos. Ahí estaba la familia, hermanos, al pendiente de la salud del apóstol. Pero los ministros estaban allí afuera, ahí en la callecita,
ahí en los escaloncitos, ahí en la fuentecita, ahí en el jardincito, ahí en la puerta, hermanos, del templo. Y los hermanos también, al saber que ya estaba muy grave, también, hermanos, ahí estaban muchos hermanos que vinieron de otras partes de la República Mexicana para oír la noticia, hermanos, que hubiera. Ese día, ya después de las 3:40 de la tarde, 9 de junio, estando ahí el cuerpo ministerial afuera de la Casa Grande, estando también la iglesia de aquel entonces fuera de la Casa Grande, de ya de la recámara donde el apóstol Samuel Joaquín había oído, había visto a su padre cerrar los ojos y quedar, hermanos, en silencio, inerte ya aquel cuerpo. Y ahí se pasaron, hermanos, media hora, una hora, no sé cuánto tiempo pasaría ahí la familia, hermanos, ya con el apóstol Larón Joaquín, que había dormido ese 9 de junio, pero ya al tiempo sale el apóstol Samuel Joaquín, sale de la Casa Grande, rumbo al templo, seguido por todos los ministros de aquel entonces, 70, 80, seguido por la iglesia también que vino de otras partes de la República Mexicana, también la iglesita de aquí de Guadalajara, los primeros pobladores, tenía apenas 8 o 9 años de fundada la iglesia aquí en la colonia Hermosa Provincia. Muchos más estaban en la 12 de octubre, allá se quedaron, aunque por la gravedad del apóstol, aquí también estaban los de la 12 de octubre. Sale el apóstol Samuel Joaquín, se encamina por en medio de todos aquellos hermanos y ministros. Los ministros empiezan a seguirlo, empiezan a irse atrás de él, entra al templo por el pasillo, hermano, central que había entonces, entran los ministros también para ir con él hacia el ministerio. Él iba a dar una noticia. Toda la iglesia sabía y sentía que a eso venía el apóstol Samuel Joaquín, a dar una noticia. Posiblemente algunos hermanos todavía con alguna esperanza, todavía teniendo una gran fe en Dios, pensarían, hermanos, que el apóstol, el hermano Samuel, iba, hermanos, a decir de alguna mejoría, de que había habido, todos vieron entrar al doctor Vélez, que era el que atendía, y muchas veces venía para atender al apóstol Larón Joaquín en su enfermedad, en su gravedad, y en otras enfermedades también lo había atendido. Vieron entrar al doctor. A lo mejor algunos todavía con buen ánimo pensaron positivamente, vino el doctor, y han de haber dicho que ya estaba mejor, que ya había movido las manos, que ya había abierto sus ojos. Vamos a seguir al hermano Samuel hasta dentro del templo. Llegan todos los ministros, se llena la iglesita, hermanos, en aquel entonces, que cabrían 1000 hermanos, 1200, se llena la iglesita en aquel entonces de 2 agüitas llena, y el apóstol Samuel Joaquín se para, hermanos, en el ministerio, y sí, le dice a la iglesia ahí presente, tranquila la iglesia, dijo tu hermano, pensaban que iban a recibir una buena noticia, pero cuando el apóstol Samuel Joaquín abre sus labios, abre su boca para dar la noticia, le dice a la iglesia de Guadalajara, a la iglesia foránea,
a todos los ministros, les dice el apóstol Aarón Joaquín, ha dormido en el Señor. El apóstol Aarón Joaquín se ha ido al seno de Abraham para estar con sus hermanos, los demás apóstoles del Señor Jesucristo. Si la iglesia no siente, hermanos, esa noticia normal. Muchos que conocimos al apóstol Aarón Joaquín, al menos tu hermano lo conoció, aunque nunca convivió en un periodo largo aquí en Guadalajara, pero los de aquí de Guadalajara que convivían todos los días con él, que a veces llegaba a sus casas para, hermanos, visitarlos y alguna tortillita le daban, hermanos, lo estimaron mucho. La iglesia empezó a llorar, la iglesia se empezó a cimbrar, hermanos, por la noticia que dio el hermano Samuel. El apóstol Aarón Joaquín acaba de dormir en el Señor. El sueño de los justos está con los demás justos en el reino de los cielos. Empezó a llorar la iglesia, cayó de rodillas la iglesia, cayó de rodillas el cuerpo ministerial, cayó de rodillas también el apóstol Samuel Joaquín para llorarle a Dios, aunque ya no había remedio, ya no había para qué pedir salud del apóstol, ya no, para llorarle a Dios. Una oración, hermanos, de mucho dolor hablando físicamente. Una oración también, hermanos, de mucha fe y confianza. Se levanta la iglesia, se levanta el apóstol y Dios, hermanos, hace sentir desde ese momento que aquel hombre que estaba al frente, que les había dado la noticia, era de ahí en adelante el que Dios ponía al frente de la iglesia. Era el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín. De ahí en adelante, hermanos, todo el cuerpo ministerial siguió andando atrás de él. Siguió, hermanos, apoyándolo a él. Siguieron los pastores que había, aunque algunos luego, hermanos, inventaron una calumnia como los Méndez, pero todo el cuerpo ministerial mostró la adhesión al apóstol Samuel Joaquín Flores. Junio 9, 1964, Colonia Hermosa, Provincia. Testimonio para la honra y la gloria de Dios. Son dos testimonios de ese mismo día. Ya primero Dios, y en 8 días daremos el testimonio de las dificultades que hubo para sepultar al apóstol Aarón Joaquín. Ya será Dios en 8 días de 9 a 10 de la tarde. Hoy es todo, hermanos, todo sea para la honra y la gloria del Señor. ¿Hay más mensajes? No les sello mucho a este teléfono, pero a ver. Elizabeth de Ortiz. Elizabeth de Ortiz. La paz de Dios, salud desde Honduras. Dios bendiga a Honduras en el nombre del Señor Jesucristo. A mí, dice una hermana, se me salieron mis lágrimas. Son lágrimas de recuerdos de la historia de la iglesia, recuerdos del apóstol Aarón Joaquín. Mañana se cumple un aniversario más de que él durmió y un aniversario más de la manifestación del apóstol Samuel Joaquín Flores. HP, qué hermoso testimonio nos dicen aquí. Luz del Mundo también, un fan destacado. Hermoso testimonio, hermano. Dios le pague. Un fan destacado. Dios lo bendiga, este fan destacado, en el nombre del Señor. Silvia Ávila. Saludos, hermano Cirilo. Dios le bendiga. Dios bendiga a la hermana Silvia. De Zacapa, Guatemala.
Grato es contar la historia. Saludos desde Guatemala. Dios bendiga a quien nos escribe. Dios bendiga a Guatemala. Luego daremos testimonios de Guatemala en el nombre del Señor Jesucristo. Rocío Hernández, en memoria eterna será el justo. Texto bíblico, y todavía nos acordamos y nos seguiremos acordando del justo porque es bíblico. En memoria eterna será el justo. Dios le pague su bello testimonio. Mabel Trey García, Dios le pague, hermanos hijos, saludos, Dios le bendiga. Juan destacado, Daniel, usted la pague, Señor, saludos desde Sinaloa. Dios bendiga Sinaloa. Ahí estuvimos en la inauguración de Mazatlán, de algunos templecitos de ahí. Luego daremos esos testimonios de Mazatlán, de Sinaloa. Dios los bendiga. Desde Santiago de Chile, Dios le pague por compartir hermoso testimonio. Hermosa historia del apóstol Aarón Joaquín. Hermoso testimonio, hermoso testimonio. Pues se llegó la hora, hermanos. Yo espero que todo haya sido para la gloria del Señor. Los esperamos el día de mañana, el jueves próximo de 9 a 10. Con hermanos, ya el final, ya cuando fue sepultado el apóstol Aarón Joaquín González. A todos, a todas, la paz de Dios sea con ustedes. Agradecemos a los hermanos Larios, al hermano Isaí que está allá, al hermano que está aquí con nosotros, que nos ha ayudado el día de hoy. A todos los agradecemos y a todos les decimos que Dios los bendiga. Y aquí estaremos el jueves próximo en el nombre del Señor. La paz de Dios sea con